Hola, mi nombre es Joaquín Luna y este es mi booktuber acerca del libro Bartleby, el escribiente. Bueno, como dije en la introducción, vamos a hablar sobre Bartleby el escribiente. Y cómo no, como en cualquier booktuber, empezaremos por quién es el autor. El autor se llama Herman Melville. Fue un escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense del periodo del Renacimiento estadounidense. Entre sus novelas más conocidas está Typee, basada en sus experiencias en la Polinesia, y en la novela Moby Dick, considerada su obra maestra y un clásico de la literatura universal. Ya, ahora que saben un poco más sobre el autor del libro, les vamos a decir cómo es el desarrollo de esta historia tan esquizofrénica. Bueno, esta vez quise empezar primero por presentar a los personajes y luego contar la historia, así que lo haré así. Empezando por el personaje principal, no tenemos muchos detalles sobre él. Sabemos que es un abogado de Wall Street y poco más. Podemos deducir que es alguien responsable y que le gusta hacer bien su trabajo, porque eso es como lo que hacía en el libro más o menos. Yéndonos hacia los personajes secundarios, tenemos a Turkey, Nippers y Ginger. Empezando por Turkey. Era un caballero inglés que era bajo y barrigón. Su estado de ánimo era como el sol, despertaba bien. Al mediodía, con la hora de la comida, se ponía muy feliz y cuando el sol se ponía, su estado de ánimo descaía. En el mediodía estaba como tan feliz que trabajaba de manera bruta, pero el personaje principal pasa esto por alto ya que Turkey era un maldito crack. Siguiendo con Nippers, él era un joven barbudo de color cetrino y sobre todo con bastante aspecto filibustero. Tenía unos 25 años, era muy ambicioso con lo que escribía y le molestaba el más mínimo error. Nippers era un hombre también bastante importante para el personaje principal y también él se vestía bien. Y por último, Gingernut. Era un niño de unos 12 años, su padre era un conductor de carretera que quería ver a su hijo en un tribunal, por eso lo mandó a la oficina como estudiante de Derecho y como chico de los recados. Además de para barrer y limpiar, abastecía de pasteles y manzanas a Nippers y a Turkey. Ok, ahora empezamos por la historia. La historia comienza más o menos con la llegada de Bartleby a la oficina. El abogado, que le diremos así al personaje principal, estaba contento con la llegada de este nuevo empleado, ya que parecía tranquilo y de gran ayuda. Fue ubicado cerca de la oficina del abogado, para cuando el abogado tuviera que hacer algún mini trabajo, en vez de llamar a uno de los tres empleados, llamaría a Bartleby. Pero un día, al tercer día de su llegada, el abogado fue donde Bartleby a pedirle ayuda para revisar unos documentos que él había escrito, a lo cual Bartleby le respondió preferiría no hacerlo. El abogado se quedó sorprendido, sin saber qué decir. Bartleby se quedó tan tranquilo sin ninguna pizca de enojo o algo similar que evitó que el abogado echara de una pata a Bartleby. El abogado se quedó mirándolo fijamente hasta que lo dejó pasar, y volvió a su oficina y le pidió ayuda a Nippers. Pero Bartleby siguió con esa mala costumbre, hasta el punto que se volvió algo molesto e irritante. A pesar de estas conductas, Bartleby era un hombre importante para el abogado y siempre hacía lo que debía de hacer de una manera perfecta. Según el abogado, sus documentos más importantes se sentían a salvo en las manos de Bartleby. Ahora, un fin de semana, el abogado estaba de paseo y pasó a la oficina a echar un vistazo. Cuando vio introducir las llaves en la puerta, Bartleby abrió, y los dos quedaron sin saber qué decir. Bartleby le dijo al abogado que se diera una vuelta mientras él hacía algo. Cuando el abogado volvió, Bartleby no estaba, pero habían cosas tiradas en el suelo que daban por hecho que Bartleby vivía en la oficina, y por eso él estaba en la oficina un fin de semana. Después de eso, el abogado trató múltiples veces de sacar a Bartleby de la oficina, pero de una forma amable, porque Bartleby no se movía de ahí ni por nada del mundo, ya que le dio pena la situación que vivía Bartleby, pero este siempre rechazaba diciendo preferiría no hacerlo, y siempre sus respuestas eran las mismas, preferiría no hacerlo. Después, Bartleby, por alguna razón, llegó a un punto de decir nunca más volver a escribir. En este punto, el abogado ya no tenía razones para seguir teniendo a Bartleby, pero tampoco lo quería echar, así que se le ocurrió la idea de mudarse de oficina. Cuando logró mudarse, le quedaba una cosa pendiente, y era que las personas que estaban a cargo de las oficinas le rogaron al abogado que sacara a Bartleby de ahí, porque por cualquier cosa del mundo él no se movía. Los dos fueron a charlar sobre algún trabajo para Bartleby, y él rechazaba todas las propuestas, hasta que el abogado se cansó y se fue. Después de esto, muy resumidamente, se llevaron a Bartleby a las tumbas y se murió allí, lastimosamente. En resumen, el tema principal de este cuento es Bartleby, con su frase mítica de preferiría no hacerlo. Bartleby, al principio del cuento, era la imagen de un empleado ideal, alguien que llegaba temprano, se iba tarde, trabajaba mucho y no molestaba. Lo único que no hacía era el trabajo extra, y también en parte es porque no estaba obligado a hacerlos.
Él solo tenía que escribir documentos y poco más. Lo demás es simplemente un complemento del trabajo, como un acuerdo invisible que Barleby simplemente no quiso firmar, porque no era necesario. También habla que Barleby era una persona, tenía alma y podía decidir qué hacer y no hacer, porque él estaba prefiriendo algo, y nadie está obligado a hacer cosas que no queremos hacer. Bueno, ahora va mi opinión, que yo creo que es un cuento corto, entretenido y fácil de entender. No son como otros cuentos que no se entiende nada así y hay como mil cosas. Así que yo creo que un buen cuento, lo recomiendo y espero que lo lean después de ver este video. Así que adiós.